Bueno, primeramente quiero saludarlos, que tengan una buena noche. La actividad que vamos a desarrollar se integra dentro de la materia de tecnología de la informática y de la comunicación, y vamos a ver un tema dentro de esa materia, que es la arquitectura de los microprocesadores. El objetivo que tiene este tema en esta clase es lograr una distinción entre los componentes y la manera lógica como trabajan los microprocesadores dentro de lo que nosotros conocemos, que es habitualmente las computadoras. La presentación que vamos a hacer es una primera evaluación sobre los distintos componentes de los microprocesadores, cómo trabajan lógicamente y de qué forma se interactúan con el resto de los periféricos. Acá en esta primera filmina nosotros tenemos, por ejemplo, algunas marcas de microprocesadores conocidos en la plaza como Intel, muy reconocidos en su línea Pentium, los AMD, que son procesadores que marcan una vanguardia en lo que es tecnología. La línea Intel de hace muchos años, que fue la que comenzó a desarrollar lo que hoy conocemos y tenemos la oportunidad de manejar computadoras personales, con las antiguas equipos, máquinas con procesadores 286, 386, la línea 486 y después posteriormente una nueva generación de microprocesadores Pentium. Si ustedes me permiten, vamos a utilizar la gráfica para ver, en primer momento, la unidad central de procesamiento de datos. ¿Qué es una unidad central de procesamiento de datos? Es no comúnmente lo llamado gabinete. O sea, hay una tendencia muy común a decir, bueno, ¿qué es la CPU? La CPU es el equipo estructurado. No, en absoluto. Es un error pensar que la CPU es lo que nosotros vemos físicamente como gabinete. Así que una de las primeras iniciaciones que tenemos que tener en este aspecto es diferenciar bien aquellos elementos que estamos utilizando. Yo quisiera hacer en una primera acercamiento unas respuestas y ubicarnos un poquito sobre algunos elementos y conceptos básicos que tenemos que tener presentes para entrar luego en el tema. Yo quisiera que ustedes me digan qué conocen, por ejemplo, de archivos. ¿Qué datos me pueden dar con respecto a lo que es un archivo? Un archivo, por ejemplo, de datos. ¿Qué tiene un archivo de datos? Datos, obvio. Pero ¿qué tipo de datos puede ingresar en un archivo de datos? ¿O podemos poner en un archivo de datos? Uniforme. Una carpeta. Contenidos numéricos y contenidos alfanuméricos o símbolos, ¿verdad? O sea, más o menos esos son los grupos que podemos tener. Ese tipo de información, ¿de qué manera llega o lo maneja el sistema? Es decir, quiero ser claro en la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la unidad mínima de almacenamiento que puede tener una memoria? Un bit. Acá el alumno Gropa dice un bit. Un bit es la unidad mínima de almacenamiento. ¿Y que puede tener cuántos estados? Dos estados, es decir, verdadero o falso, 0 y 1. Por eso se denomina digital, porque precisamente la electrónica digital trabaja precisamente con esta base numérica binaria. Entonces ya tenemos algunos elementos que vamos a decir que trabajan en el sistema y cómo se interactúa en forma lógica a través de estos componentes que son los bits, que es precisamente lo que conforma posteriormente, como ustedes ya saben, los caracteres de 8 bits para formar un carácter, que es precisamente la unidad mínima de almacenamiento y la unidad mínima de transmisión que puede tener los distintos canales que posteriormente vamos a ver. Bien, tenemos un acercamiento de lo que es un canal de información, una transmisión de información. Nosotros ahora tenemos en la gráfica la unidad central de procesamiento, que es una unidad de los microprocesadores. El microprocesador, si bien tiene dos componentes, un componente de hard, ustedes ya saben lo que es el hard, y un componente de soft.
¿sí? O sea, ambos conforman el microprocesador. La parte de circuitería, que sería la electrónica, y la parte de soft, que sería precisamente la parte de informática. O sea, la parte de programas y lo que sería todo el movimiento lógico del procesador. Nosotros acá tenemos en esta gráfica la unidad central de procesamiento, que contiene 3 unidades que podemos definirla de la siguiente manera. Unidad central de proceso, que tiene una unidad de memoria, como ustedes ya pueden ver, una unidad de memoria principal y una unidad de memoria, una unidad aritmética lógica y una unidad de control. Unidad de memoria, unidad de control y unidad aritmética lógica. ¿Qué son estas unidades? Son precisamente estas unidades, cumplen una función relevante en todo lo que es la administración de la información y los canales de información que tienen los microprocesadores. Vamos por parte primero. Vamos a ver lo que es la unidad. Vamos para atrás. La unidad de memoria. La unidad de memoria es aquellas unidades donde se almacena el tipo de información que puede transmitirse dentro de la circuitería lógica. Tenemos 2 unidades de memoria clasificadas de la siguiente manera: la memoria RAM y la memoria ROM. Son 2 tipos de memorias. RAM es RAM Accesso Memory, Random Access Memory, que es una unidad de memoria volátil, por lo cual, ¿qué significa volátil? Que cuando uno corta la energía por alguna razón, esa información se pierde. Y la memoria ROM es Read Only Memory, que es una unidad solamente de lectura, por lo cual cuando se corta la asistencia de la energía, esas unidades siguen manteniendo, pues son programas ya preimpresos y que quedan a pesar de la discontinuidad de la energía. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque de esos 2 tipos de memorias hay una ampliación después, posterior, de los avances de las memorias y cómo han ido evolucionando las memorias. Sigamos con la unidad aritmética lógica. ¿Qué es la unidad aritmética lógica? La unidad aritmética lógica, como su nombre lo dice, es aquella unidad donde se direccionan todas las informaciones de características aritméticas y lógicas. ¿Cuáles son las aritméticas? Todos los cálculos donde usan los operandos más, menos, división, multiplicación. ¿Cuáles son las lógicas? Mayor, menor, igual. Son operaciones lógicas. Ambas son direccionadas a esta unidad. ¿Cuándo son direccionadas en esta unidad? Cuando el programa ve, analiza, descodifica una instrucción y evalúa que esa instrucción tiene características aritméticas o lógicas. Por lo tanto, al tener esas características, la direcciona directamente a la columna de la unidad aritmética lógica para ser procesada. ¿Quién es el que hace esa operación? Otra unidad, la unidad de control. La unidad de control es la que lleva el control y el registro puntual de toda la secuencia, orden y organización interna que tienen precisamente los programas, para que puedan armonizar y lograr un objetivo común, que es el procesamiento de la información. Entonces, tenemos una unidad de control, que es la que comanda todas las operaciones lógicas. Tenemos una unidad aritmética lógica, que es la que recibe las operaciones aritméticas o lógicas de un programa. Y tenemos la memoria principal, que es donde la unidad de control direcciona y comanda y dice en qué lugar va a estar la información, ya sea para acceder o ya sea para guardar información. Tenemos en esta gráfica 2 canales adicionales y una comunicación, que son los periféricos de entrada y los periféricos de salida. Es decir, en este gráfico nosotros podemos ver también que la integración de la unidad central de procesamiento de datos por estas 3 unidades están conectadas de forma física y lógica a las unidades, a los periféricos de entrada y a los periféricos de salida. Vamos a ver un poquito más sobre estas unidades posteriormente.
En esta gráfica podemos avanzar un poquito más complicada la exposición. ¿Por qué? Porque ya incorporamos otros elementos sobre los cuales se interactúa la interfaz de comunicación con periféricos. ¿Qué tenemos en esta gráfica? Aparte de las memorias, memoria central ROM y memoria central RAM, la unidad de control que vimos con anterioridad, la unidad aritmética lógica que ya explicamos hace unos minutos, tenemos dispositivos como los drive, las tarjetas gráficas y los monitores. ¿Cómo se comunica internamente la información? O sea, ¿cómo el sistema administra lógicamente toda esta comunicación? A través de lo que se denomina bus de comunicación. Los bus de comunicación son precisamente el canal por donde circula la información. La información que nosotros vimos, que hablamos hace unos minutos, que es procesada, si bien tiene unidades separadas lógicamente dentro de los microprocesadores, esa comunicación es administrada por la unidad de control, pero circula a través de lo que se denomina buses de comunicación. ¿Qué son los buses de comunicación? Son especificaciones y conectores lógicos y físicos por donde la información se direcciona. Ahora tenemos, en este caso, memorias RAM y memorias ROM. Ahí incorporamos los buses de comunicación, que son tres tipos de buses de comunicación. El primero, vamos a hablar del bus de comunicación de dirección. Imaginémonos un lugar a donde tenemos que ir, que es una analogía con lo que sería la circuitería, los circuitos lógicos que estamos analizando. Necesitamos un lugar, una dirección, a dónde ir o a dónde ir a buscar algo, a donde nosotros tenemos que ir o a donde tenemos que pasar a buscar algo. Bueno, ese es el lugar lógico por donde circula la información de dirección. Es decir, cuando nosotros, el microprocesador trabaja y la CPU administra la información, debe saber dónde guardarla, en qué parte de la memoria RAM debe estar la información. El bus de comunicación, llamado en este caso bus de dirección, es el que direcciona en la memoria RAM en qué posición de la memoria RAM está la información que va a ser necesaria guardar o extraer en algún momento que el programa lo requiera. El bus de datos es precisamente el canal por donde circula el paquete de datos. Hace unos minutos hicimos la introducción donde dijimos que la comunicación era binaria, que esos bits de comunicación estaban compuestos por caracteres, que formaban los caracteres, y los caracteres forman los bloques de información. Esos bloques de información que circulan dinámicamente en el contexto de la lógica de la CPU van por los buses de datos, circulan por los buses de datos. Esos buses de datos pueden llegar a trabajar con la tarjeta gráfica hacia un monitor o la tarjeta controladora de los drive hacia un soporte de memoria secundaria. ¿Cuáles son los soportes de memoria secundaria? Los de almacenamiento masivo. En este caso, ¿qué ejemplo me pueden dar de almacenamiento masivo? Un ejemplo de almacenamiento masivo. ¿Sí? Un pendrive, muy bien. Una lectora o grabadora de DVD. Una lectora grabadora de DVD, correcto. Un MP3, bien. Una disquetera disquetera, que tenemos los drives de disquetera, muy bien. Almacenamiento masivos que nos permiten a nosotros mantener un caudal bastante voluminoso de información que no nos permite de otra manera el sistema. No solamente para eso, sino también para el manejo de los backup e información de seguridad. Es sumamente importante tenerlo fuera del sistema. Sí. Una pregunta. Físicamente, este bus de comunicaciones son microcables. ¿Cómo se materializa? Bien. Físicamente nosotros dijimos que los microprocesadores tienen dos componentes. Componente de hard y componente de software.
El componente de HAL es precisamente la comunicación física que hay entre las tarjetas de control, la unidad aritmética lógica y las memorias. Físicamente hay unos canales, microcanales, digamos, físicos de transmisión. Sí. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estamos viendo? ¿Seguimos? ¿Se va entendiendo? Sí. Bárbaro. Entonces, hasta acá incorporamos a la CPU, la unidad central de procesamiento, la unidad de control, la unidad aritmética lógica, las memorias, y tenemos, por supuesto, los dispositivos de entrada y de salida con la tarjeta controladora de los drive y la tarjeta gráfica que controla, administra los píxeles de los monitores. Entonces, en este caso seguimos un paso más y dijimos que tenemos los bus de comunicación de dirección, de datos y de control, que sería el otro canal de comunicación que nos está faltando. ¿Cuál es el canal de control? El canal de control tiene la función de administrar toda la información que va circulando y por dónde circula la información que está comandada por la unidad de control. La unidad de control lo que hace es decir y administra la forma, la estructura, la dirección que van a tener, y esa información va canalizado por los buses de control. ¿Correcto? Entonces, para hacer una evaluación completa de la información que estamos analizando, podemos decir que hay una integración total entre las tres unidades que vimos: la unidad de control, la unidad aritmética lógica y las memorias, los dos tipos de memorias, a través de la integración dado por los canales de comunicación. El canal de comunicación, el bus de comunicación de dirección, el bus de comunicación de control y el bus de comunicación de datos. Hasta acá podemos ver cómo se van integrando un microprocesador, con qué funciones bien diferenciadas tienen cada uno de ellos, y a su vez la integración que nos permite a nosotros la posibilidad de hacer un análisis lógico de cómo funciona internamente un microprocesador y la integración con la CPU. Incorporamos hasta este momento la tarjeta controladora, cuya función es administrar y controlar todos los soportes externos, llámese almacenamiento masivo de distintas características, como puede ser los discos rígidos, los discos flexibles, los discos ópticos, los pendrive. El pendrive es una característica especial de almacenamiento masivo, y también la tarjeta gráfica que administra y controla las salidas a los monitores. Hasta acá nos encontramos con una unidad, una computadora clásica de las que nosotros podemos tener en nuestro hogar, o tenemos acercamiento a cualquier tipo de equipamiento que nos encontremos. Vamos ahora a establecer una comunicación un poquito más amplia, que sería en este caso la relación que existe entre la unidad de la CPU con el resto de los dispositivos. Nosotros vimos hasta ahora los dispositivos de entrada, aunque ustedes aclararon bien, algunos como por ejemplo teclado, mouse, escáner, lectora de código barra. ¿Todos saben lo que es la lectora de código barra? Porque el resto supongo que sí. ¿Está bien? O sea, la lectora de código barra es un instrumento que nos permite una identificación a través de una codificación universal con normas ISO de una perfecta identificación de un producto. Se lee a través de un lector de características similares al que yo tengo, un lector óptico. Tenemos los dispositivos de almacenamiento masivo, disquete, disco rígido, que permiten, como lo demuestra el gráfico, guardar o traer una información que está guardada y procesada en ese almacenamiento masivo. Tenemos los dispositivos de entrada-salida con monitores e impresoras clásicos, y por otro lado, muy en la actualidad, los dispositivos de telecomunicaciones a través del módem, que el módem es un modulador de modulador. Es un dispositivo que nos permite a nosotros
poder comunicarnos ya con el exterior de una manera que hasta hace muy poco tiempo no era posible. Con el uso y la irrupción tan fuerte de las redes sociales y de Internet, hoy casi es imposible no estar comunicado a nivel global. La incorporación tan recientemente de la web 2.0, con la dinámica que tiene esta nueva plataforma, nos permite y nos exige, más que nos permite, para estar al día o más o menos al día con la información, tener un dispositivo de telecomunicación de módem. Y acá sí tenemos una integración completa de una CPU con los 4 dispositivos: dispositivo de almacenamiento, dispositivo de entrada, dispositivo de salida y dispositivo de telecomunicación. Si bien podemos decir que los dispositivos de telecomunicaciones y de almacenamiento masivo pueden tener características similares a los dispositivos de entrada y de salida, pero en este caso quisimos separarlo. Quiero separarlo bien porque cada uno de ellos tiene características que lo identifican y lo personalizan de una manera muy puntual. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? No. Tenemos dispositivo de almacenamiento, dispositivo de entradas, dispositivos de salida y dispositivos de telecomunicación. Hoy tan usado con las redes sociales, con el acceso a las redes globales de Internet. Bien, ahora sí vamos a ver lo que sería una motherboard. ¿Qué es una motherboard? ¿Qué les parece que puede ser una motherboard? Una placa. Motherboard, placa. Placa mother. ¿Han visto alguna vez una placa mother? ¿Han tenido oportunidad de ver una placa mother? No. Bueno, entonces se las presento por primera vez. Aquí tenemos físicamente lo que nosotros estuvimos analizando y viendo hace unos momentos en forma lógica. Esta es físicamente la motherboard. Es el corazón de la computadora. Es lo que ustedes cuando empiezan a trabajar y desarrollar están integrándose con este elemento de hard, ¿sí? Que por supuesto le falta algunos componentes para funcionar. Como por ejemplo la fuente de alimentación, le falta en este caso puntual las incorporaciones de las placas de memorias, el procesador central. Bueno, pero nosotros podemos ver en este caso cómo es una motherboard. Esto es lo que es el hard, esto es lo físico. La parte lógica la tenemos con todos los circuitos internos que podemos ver acá. Entonces, si nosotros pudiéramos identificar el procesador ubicado, que en este momento debería estar en este lugar, no es precisamente un Pentium. En este caso estamos viendo las memorias que estarían ubicadas en el slot de memorias y algunos elementos más, como por ejemplo que estoy incorporando en esta gráfica, que sería la BIOS, que estaría por alguno de estos componentes. Habría que ver. Dice BIOS en algún lugar. Es un microchip de memoria ROM. Acá está. Este es una BIOS. Una unidad de memoria ROM. Volvemos a repasar lo que es una memoria ROM, una memoria de lectura solamente. Entonces, el circuito que nosotros tenemos lógico lo podemos ver en este caso en un componente físico. ¿Correcto? Tenemos procesadores de distintas características, los antiguos 286, 386, 486, ya en desuso, pero fueron los precursores de lo que nosotros hoy tenemos como computadoras personales, con una arquitectura muy superada. Cambia la tecnología en la línea Pentium. En la línea Pentium ya se genera un cambio de la arquitectura de los procesadores. Pasan a ser ya de una duplicación de procesamiento e inclusive las memorias hasta las 486 era memoria SIM de 32 bits de comunicación y pasan a ser de 64 bits de comunicación con las memorias
con otro tipo de memorias, con las memorias RAM. Entonces, hasta acá tenemos un cambio tecnológico. Vemos que las líneas de comunicación y control, los bus de datos, las memorias de administración de RAM, la placa de video y la placa controladora de periféricos. ¿Qué incorporamos acá? La fuente de alimentación, es fundamental para que el sistema funcione. Entonces es un transformador, una placa con una unidad, una fuente que puede a decodificar la tensión inicial para que sea utilizada por el circuito interno de las computadoras. ¿Qué más tenemos en este caso? Bueno, tenemos también un reloj para operaciones de procesador de memoria, que es el clock. El sistema trabaja con ciclos de reloj. Toda la comunicación que se maneja internamente se trabaja con ciclos de reloj. Ese ciclo de reloj está regulado por lo que en tecnología se llama los megahertz, ¿sí? Que vamos a ver un poquito lo que sería megahertz. ¿Y qué es un ciclo de reloj? El ciclo de reloj es el ciclo por lo cual el sistema va dando una continuidad sincrónica a todo el procesamiento interno que está desarrollando en forma lógica el microprocesador, ¿sí? Entonces, se interpreta como ciclo de reloj, por supuesto, unidades de medida. Para ser claro, si no tuviera un ciclo de reloj, yo quiero ser gráfico en esto, la memoria, como es volátil, se pierde. El ciclo de reloj lo que permite es un refresh, se denomina refresh, a una continuidad permanente para que la memoria se mantenga activa y no se pierda la información, por ejemplo. Trabajaría con la memoria ROM. Trabaja con todo el circuito de la administración del sistema, pero con la memoria RAM, no ROM especialmente. La memoria ROM, si pierde la intensidad dijimos que es volátil porque si se cortara la energía, se pierde. Por lo tanto, el ciclo de reloj lo que está haciendo es una devolución permanente de energía para que no cambie de estado los bits de paridad, los bits del estado en el cual originalmente fue grabado, ¿sí? Es una de las funciones que tiene el ciclo de reloj. A su vez, los ciclos de reloj trabajan con una unidad de medida que son los megahertz. Los megahertz son precisamente la unidad de medida que se usa tanto en comunicación como en el procesamiento de la información del circuito que tiene. ¿Qué es un megahertz? ¿Alguien sabe lo que es un hercio? ¿Un hercio? Bien, es una unidad de medida de tiempo. Un megahertz, un hercio significa 1000 ciclos de reloj. Una unidad de medida, 1000 ciclos de reloj. Por segundo, sí. Por segundo, correcto la aclaración que hizo el profesor. Por segundo. Entonces, nosotros hoy vamos a ver que un megahertz tenemos algo así. Si un ciclo de reloj de segundo es 1000, entonces un megahertz, ¿cuánto sería en unidad de medida? Si yo digo que la velocidad de procesamiento que tiene un microprocesador es de 122 MHz, ¿cuánto serían los ciclos de reloj que tiene que tener ese procesamiento? ¿122? ¿Y qué son esas 122 ciclos de reloj? 122.000 ciclos de reloj, MHz. Es la capacidad que tiene, por ejemplo, de generar operaciones en un segundo. Ese microprocesador que tiene 122 MHz tiene precisamente la capacidad de realizar en un segundo 122.000 operaciones que puede realizar. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es importante conocer la velocidad de procesamiento de un microprocesador o la velocidad de transmisión de datos en una línea de un canal de comunicación que también se mide por megahertz? ¿Sí? Entonces, ahora sí, tampoco compremos, si vamos a comprar un microprocesador de alta potencia, cuando no tenemos equilibrado el resto de las unidades para que todo funcione a la velocidad del microprocesador, porque si no sería lo mismo que decir, tengo una Ferrari pero tengo un límite de velocidad que puedo andar a 80 kilómetros. En realidad ese es el tema.
Yo tengo un procesador que puede trabajar a 122 MHz, pero el sistema que tengo armado está trabajando a 80, por lo tanto no más de 80, estoy desperdiciando una inversión. ¿Se entiende? Entonces, sigamos un poquito más en la clase. Tenemos la BIOS, que es una memoria ROM. Dijimos que la memoria ROM es la memoria que son solamente de lectura. Y la BIOS es, su nombre en inglés es Basic Input Output System. ¿Qué significa esto? Sistema básico de entrada y de salida. O sea, originalmente el sistema, cuando uno le da el arranque, con el buteo, lo que hace es mandar energía, una pequeña energía, a la BIOS, que es una memoria ROM, y que no se pierde, como memoria ROM está ahí. Lo que activa es el primer arrancador en un lenguaje assembler de bajo nivel, y lo que hace es tomar la información que es necesaria para reactivar el sistema. Entonces va a la memoria de almacenamiento masivo, que sería en este caso el disco rígido, carga el sistema operativo, los elementos iniciales del sistema operativo, lo instala y hace unos chequeos. Ya propiamente el sistema operativo empieza a chequear la instalación y los periféricos cómo están instalados. Hacen una evaluación diagnóstica del estado, y la BIOS, que es precisamente el primer arrancador, es lo que nosotros tenemos como programa inicial de todo sistema de computación. O sea, el programa inicial de arranque es un programita muy chiquito, donde básicamente tiene la función de direccionar en qué lugar de la memoria masiva reside el sistema operativo, y lo trae, lo carga y lo comienza a ejecutar. Ese es el tiempo cuando uno lo prende y espera un poquito para que el sistema operativo sea cargado. A partir de que el sistema operativo es cargado, en ese momento sí o sí podemos trabajar y ponernos a desarrollar las aplicaciones que querramos o tengamos en mente realizar. Bien, entonces tenemos una placa controladora que ya vimos con anterioridad. Tenemos la placa de video, que también hemos visto con un poco de detalles anteriormente. Las memorias. Y ahora vamos con algunas preguntitas. ¿Algunas preguntas previas que ustedes quieran hacer de lo que no quedó? ¿Algo que no quedó claro? No, a mí me quedó claro. Yo lo que quería preguntar es si los fabricantes de hard son los mismos que fabrican el soft. Bien, no son los mismos. Porque veo que se retroalimentan, ¿no? No entiendo mucho el tema, pero Sí. Veo que es como que se retroalimentan. Sale un hard para un soft o sale un soft para un nuevo hard. Correcto. Es decir, son en industrias más que fabricantes, son industrias paralelas. Yo tengo la tendencia y la creencia de que la electrónica va un poco más adelante que la informática. O sea, que lo que es soft. Todo lo que es hard va un poquito más adelante que lo que es precisamente el desarrollo de soft. Es más, por ejemplo, en los microprocesadores de silicio tienen la potencia que pueden trabajar a 10 GB de velocidad de procesamiento. 10 gigahercios de velocidad de procesamiento. Todavía no hay posibilidad de soft que pueda llegar a hacerlo. En teoría, los microprocesadores de silicio pueden llegar a esa velocidad. Han llegado a 3800 MHz de velocidad, pero en esa velocidad ya se disipan tanto calor, que es necesario refrigerarlo a través de nitrógeno líquido, que son ya un poquito más avanzados. Pero imaginémonos que pueden realizar 3.800.000 operaciones por segundo, y eso es mucho, es mucho. Ese canal de comunicación que fluye con tanta aceleración genera este tema de la disipación de calor en circuitos lógicos, no físicos. ¿Sí? Sí. No sé si te respondí la pregunta. Son industrias separadas y evidentemente son fabricantes que
si bien tienen una intercomunicación entre lo que están desarrollando de los circuitos con los avances que van desarrollando en el soft, pero podemos decir que son independientes son autónomos más que independientes. Independiente no, independiente sería que cada uno hace la cosa por su lado, no, en realidad son autónomos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Bueno, entonces yo quisiera ir cerrando haciendo algunas preguntitas a ver ustedes si fueron comprendiendo la explicación. ¿Cuál es la función de la mother? Esto que estuvimos viendo hace un momento, que les vuelvo a mostrar. ¿Qué función cumple la motherboard? Integrar los distintos componentes de la PC. Muy bien. Es decir, ¿En la madre estarían todas las unidades de procesamiento? ¿Estas 4 unidades? Claro. Es decir, da el soporte físico para la contención de cada una de las unidades que estuvimos viendo. Las unidades de memoria, las unidades aritmética lógica en los procesadores, la unidad de control, van establecidas dentro de todo este circuiterio. O sea, es la base de contención, la estructura física que nos permite a nosotros luego ir ampliando o incorporando memoria. Las placas de video, la placa controladora de disco, que no lo tenemos acá, y toda la información, lo que nosotros querramos incorporar como potencias o mayor capacidad de almacenamiento de información o mayor capacidad de procesamiento de información. Este es el soporte físico que nosotros tenemos. Otra preguntita. ¿Qué elementos intervienen en el diseño lógico de la arquitectura de los microprocesadores? ¿Qué elementos intervienen en el diseño lógico de la unidad de control, la unidad aritmética lógica, La unidad de procesamiento. que compone todo, la unidad de procesamiento y la unidad de memoria? ¿Correcto? Entonces, esos son los distintos elementos lógicos que los integran. La pregunta siguiente, también podemos decir, ¿cuáles son las unidades más importantes de la unidad central de procesamiento de datos? Es precisamente estas 3 unidades. ¿Cómo se comunican? A través de los buses de comunicación. Los buses de comunicación, ¿cuáles son? De dirección. El bus de Información. donde pasa la información es el bus de datos, y el bus de control, que son los buses que nos permiten de alguna forma intercomunicarse las unidades lógicas. ¿Cuál es la diferencia entre la memoria volátil y no volátil? La memoria RAM y la memoria RAM. Correcto. Ella definió bien la memoria RAM y la memoria ROM. ¿Y cuál sería una y otra? La RAM es de lectura. Correcto, lectura. Y La ROM. Y la RAM es De acceso a de la acceso. Como de acceso. Eso, la Correcto. Que si se corta la luz, volátil es casi la que se pierde información. Exacto. Entonces la volátil, la que se pierde la información, por lo tanto la memoria RAM es volátil y la memoria ROM no. ¿Por qué? Porque la memoria ROM, como vimos en el gráfico anterior, es esa memoria que está en la BIOS y que una vez que se corta la intensidad de la tensión, se mantiene porque es un programa grabable. Ahora, hoy hablaron ustedes sobre el pendrive, ¿sí? Me dieron un ejemplo que un almacenamiento masivo es el pendrive, ¿sí? ¿Qué tipo de memoria sería? Es una memoria, ¿verdad? ¿Un pendrive? ¿Qué tipo de memoria sería, en este caso, un pendrive? No. ¿Volátil? ¿No volátil? ¿Qué tipo de memoria es? No volátil. No volátil, es decir, que sería ¿cuál? Si es no volátil, No. es una ROM, muy bien, correcto, es una memoria ROM, pero tiene una característica especial, se llama en realidad una memoria EEPROM. EEPROM, ¿por qué? Porque es grabable y borrable, eras program ROM
ROM es Read Only Memory, es una unidad específicamente de memoria que tiene esa capacidad. Es un circuito que tiene altísima capacidad de almacenamiento, o sea, limitada hoy en la actualidad, pero con una capacidad de grabación y regrabación altísima. O sea, puede llegar a ser hasta las más económicas, 100.000 regrabaciones, y se estila que la próxima generación pues hasta 1.000.000 de grabaciones esas unidades. Tiene la ventaja que son portátiles, son seguras, soportan altas temperaturas de frío, los golpes y el maltrato que uno muchas veces le instala. Es una memoria de la llamada FLAC, ¿correcto? Entonces, esa es una característica de este tipo de memorias. Por supuesto que en memoria hay mucho más. ¿Cuáles son los tres canales de comunicación interna de la CPU? Ya lo dijimos. Lo repetimos de nuevo: de dirección, de datos y de control. Bien. Para la próxima clase les voy a pedir un pequeño trabajo práctico, que sería de desarrollo grupal, es decir, se agrupan de 3 a 4 personas por grupo. Es un trabajo de investigación. Los trabajos de investigación demandan no solamente el copyright de la toma de información que hagamos, sino una elaboración de esa información que nosotros podamos buscar y capturar, más el material que hemos dado en la cátedra. La consigna, ustedes la están viendo, que serían, teniendo en cuenta los distintos sistemas operativos, que ustedes ya conocen lo que son los sistemas operativos, distintos sistemas operativos, y lo expuesto en el día de la clase de hoy sobre la arquitectura de microprocesadores, exponer y graficar cómo se estructura la secuencia lógica de inicio y procesamiento de los distintos tipos de programas. Entonces, por supuesto que tenemos los tres tipos de programas que trabajan en un sistema operativo. Ustedes ya han visto lo que son sistemas operativos. Los distintos tipos de programas: programas monitores, programas de servicio y programas traductores. Teniendo en cuenta esta consigna y un trabajo de investigación, les pido que desarrollen una investigación y una monografía con respecto a esta consigna. ¿Cómo exponer y graficar la estructura de la secuencia lógica de inicio y procesamiento de estos tres tipos de programas? Para 2 semanas espero que ustedes hayan tenido un trabajo de investigación que los acredite como alumnos exigentes de la materia. Sin más que decirlo, doy por finalizado la exposición. Si no hay alguna pregunta, ¿estamos? No, está bien. ¿Está correcto? Bueno, les agradezco la atención.